buenas noches, iglesia. Bueno, me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Yo sé que ustedes están contentos de estar aquí, porque yo siempre me contento cada vez que venimos a la casa del Señor. No solo porque vengo a la casa del Señor, sino porque me voy a confraternizar con ustedes. Gloria a Dios. Dice que Él envía, ¿se puede sentar? Uy, ustedes están en avivamiento, no se quieren sentar, santo. Comenzó el fuego aquí. Dice que es ahí, cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Es ahí donde Él envía bendición y vida eterna. Así que se nos ha prometido que donde nosotros estemos juntos, ahí está la bendición y la vida eterna. Gloria a Dios. Nosotros vamos a continuar con el estudio del libro de Hechos. Espérese, déjeme. Nosotros estamos en live ya. Gloria al que vive. Comparta live el estudio bíblico. Tiene la libertad de hacerlo. Gloria a Dios. Para los que no están conectados con las redes de la iglesia, Iglesia Renuevo de Naciones, está en Instagram. Así que vaya y manténgase informado por las redes y compártalo con sus familiares para que ellos también estén informados de lo que está pasando en Renuevo de Naciones, y también es un arma para evangelizar a los que están en las redes. Gloria a Dios. Le damos las buenas noches a los que están hoy en nuestra iglesia virtual. Gloria a Dios. Pues vamos a empezar. ¿Están listos? Gracias. Ya orados, vamos a ir al libro, que el tiempo corre y tenemos mucho que dar en este día. Dígale al que está a su lado: tengo hambre. Tengo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Dice que los que tienen hambre serán saciados. Así que venimos con mucha hambre de ver lo que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas en este día, en esta noche. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Hechos 4. Hoy vamos a brincar. Hoy vamos a estar leyendo dos capítulos fascinantes que nos van a hablar de una parábola y de una situación que enfrentaron unos apóstoles con los discípulos. Así que vamos a comenzar por Hechos 4. Gloria a Dios. Alabado al que vive por los siglos de los siglos. Pues vamos a comenzar. Vámonos a Hechos 4, versículo 32. Hechos 4, versículos 32. Dice así la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a leer más en Hechos 5, dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Signo interrogativo. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. No sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿bendijiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que les sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu, y todos eran sanados. Gloria a Dios. Me gusta cuando en un estudio bíblico se lee la palabra. Me gusta porque para eso venimos, a leer la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Digan gloria. En los estudios bíblicos se alaba y se adora, ¿cierto?
Bueno, nosotros vamos a cubrir el libro de Hechos completo, es nuestro objetivo. Nosotros entendemos que el fundamento de la iglesia apostólica y los hechos que sucedieron en el libro de los Hechos en la iglesia primitiva son fundamentales para que nosotros aprendamos los hechos de los apóstoles, pero también principalmente los hechos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos me encanta porque el Espíritu, la dispensación en la que ellos y nosotros vivimos es la dispensación del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona, la cual llega cuando Jesucristo dijo: yo me voy, pero les dejaré un consolador. Él los va a consolar y Él los va a guiar y estará con ustedes hasta el fin del mundo. Usted en el libro de los Hechos va a encontrar a cristianos que dependían totalmente del Espíritu Santo. Yo creo que es tiempo que la iglesia de hoy, que está más cerca de los días apocalípticos, de lo que ellos tuvieron, hagamos un viaje nuevamente a la senda antigua para saber cuál es el modelo y el diseño del reino. Nosotros podemos ver que ellos eran eficaces. Ellos eran eficaces porque ellos oraban. Ellos eran eficaces porque ellos ayunaban. Ellos eran eficaces porque era una iglesia que ejercitaba y ejecutaba los instrumentos, las herramientas que el Señor les daba. Eran eficaces porque eran una iglesia unida. Eran eficaces porque era una iglesia llena de amor. Eran eficaces porque era una iglesia que tenían cosas comunes. Nadie se sentía extraño en la iglesia de Hechos. Nadie se sentía extraño en la iglesia de Hechos. Hoy en día los discípulos modernos del siglo XXI no se conocen bien, no parten el pan entre unos y otros. Porque el diablo ha vendido la idea que separados estamos mejor. Y eso es el diablo, Satanás mismo, el Señor lo reprenda. Nosotros en este viaje que vamos a dar en el libro de Hechos, vamos a ver que entre más unidos ellos estaban, más el Espíritu Santo se movía en la iglesia. Entre más unidos ellos estaban, más los prodigios y las señales, más confianza el Espíritu Santo le daba a ellos y a los que eran parte de ellos. Hoy el enemigo se ha dedicado a dividir a la iglesia y a los discípulos. Hoy el enemigo le ha vendido la mentira a la iglesia, que voy a estar aparte, voy a estar en mi esquina, tú al norte y tú al sur, para estar en paz. No le compre esa mentira. Por eso que vamos a plantar y a plasmar la verdad de este evangelio. Porque el Señor armó 12. De los 12 armó 70 y después una multitud entera. Dice, vamos a ver aquí cómo cuando Él derramaba poder, Él no dijo: Pedro, tú vete a la esquina allá, tú vete para acá, tú tenés este ministerio. Los 12 estaban en el aposento. El Señor va a usar gente llena de amor, gente de voluntad de estar en unidad. Romanos 15 nos dice, no tiene que ir ahí, lo voy a leer rapidito. Romanos 15, 6. Pastora, esto nos compete. Claro que nos compete. Claro que nos compete todo lo que está escrito en esta santa palabra. Nos compete. Este libro
es el manual de la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Este libro es el manual de la iglesia. Porque las cosas que se escribieron antes, diga antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Ay, Dios mío, tan calladito. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para enseñanza de quién? Tóquese en el pecho así. No como los católicos te dicen por mi culpa, no. Para mi enseñanza, para nuestra enseñanza, para la enseñanza de la iglesia. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir, diga un mismo sentir. Para que unánime, siempre nos habla de la unidad. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y a Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos en Hechos 1, vimos la visión. Jesús dejó una visión. Dejó una visión, dejó una visión y dejó una misión. Él le dijo, esta es la visión. Vemos que en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Supuestamente habían 500, esperaron 120 y en esa espera recibieron el poder de lo alto. En el versículo 3 vemos cómo Pedro tuvo que, en el 2 y 3, Pedro tuvo que usar el denuedo, la autoridad para poder pararse en la brecha entre los religiosos, porque ya el Señor ya no estaba en el concilio de los religiosos. ¿Cuántos están ahí? El Señor no estaba en el concilio de los religiosos. Los religiosos enseñaban la ley, pero no la practicaban. Ellos tenían mucha palabra, pero no la obedecían. Si nosotros queremos, iglesia, que el Señor permanezca en nuestras iglesias, cada uno de nosotros tiene que poner un ladrillo. Hay algunos que van a poner el ladrillo de la paz. Hay algunos que van a poner el ladrillo de la misericordia. Hay algunos que van a poner el anillo de la generosidad, del amor. Pero el Señor hace a cada uno de nosotros responsables de lo que hacemos con su iglesia. En Hechos 3 vemos disciplina de parte de los apóstoles. Dice que los apóstoles iban al templo todos los días. Ellos eran usados por Dios porque tenían comunión con Dios. Los religiosos celaban esto, celaban a los apóstoles, porque el Señor los usaba, les daba de nuevo, porque ellos no entendían cómo hombres de vulgo podían manifestar la autoridad, la sabiduría, la ciencia y el poder de Dios. Pero los religiosos no sabían que ya el Señor había levantado 12 discípulos y los enseñó y los hizo experimentar, vivir rechazo, traición. Los hizo enfrentar religiosos, los hizo experimentar manifestaciones demoníacas. Los hizo enfrentar su propia debilidad como Jesús, el Hijo del Hombre. Les enseñó a ir a un monte a orar antes de ir a ministrar.
Los enseñó a hacer para ser. Hoy en día muchos quieren hacer y después ser. No, Él los enseñó a hacer para ser. Y llegamos al 4. Cubrimos un segmento del capítulo 4 que es bien extenso. Cubrimos en el 4 cuando Pedro y Juan se enfrentan a un concilio en donde se les cuestiona la autoridad que ellos tenían. Se les aprisiona, vemos que después ellos oran, que ahí quedamos el miércoles pasado. Ellos oran por denuedo y oran por confianza y oran que el Señor se manifieste en su ministerio. Ahora en el 32 leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Antes de tocar este tema tan delicado, diga delicado, en la iglesia este fue el primer bombazo que se dio en la iglesia de Hechos. Fue un bombazo porque se esperaba una guerra externa. Se esperaba que la mentira y la antagonía viniera de afuera y no de adentro. Se esperaba que todos tuvieran todo en común. En Hechos 2, 43, 45 hubo un acuerdo. Diga acuerdo. Hubo un acuerdo que los discípulos iban a tener todos en común. La comunidad cristiana tenía una necesidad y esa necesidad había de ser correspondida. Había de ser correspondida ¿por quién? Por ellos mismos. Ellos se habían unido, el Espíritu Santo de poder estaba sobre la iglesia. Y ellos habían entrado en acuerdo, los apóstoles y la iglesia, de que ellos no le iban a pedir a nadie de afuera, sino que iba a venir la ayuda de adentro. Ellos no vendían barbecue con french fries para que los de afuera lo vendieran. Alaba la gloria. Veo 1, 2, 3, perdí 5. Se apagaron las luces, me siento sola ya. Ellos no venían Kentucky Fried Chicken. Ellos no vendían, por más que me encantan, tacos al pastor. Eso no pasaba en la iglesia de Hechos. En la iglesia de Hechos, ellos repartían y vendían sus cosas y los ponían en pie de los apóstoles, o sea, la iglesia. Y todas las necesidades de toda la iglesia era surtida por lo que entraba. ¿Cuántos están aquí? Se suscitó algo no externo, sino interno. Cuando el Señor quiere, cuando el enemigo quiere dañar una obra, lo hace internamente. ¿Cuántos están conmigo? Dice que no voy a alzar las manos porque el hermanito. ¡Se libre! Tranquilo, que a mí es que me van a tirar las piedras, pero la palabra no es mía. Aconteció algo.
Vamos a ver lo que aconteció en el 4 y brincamos al 5. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita neutral de Chipre. Aquí vemos que se distingue a Bernabé por primera vez. Déjeme presentarle al discípulo llamado Bernabé. El discípulo llamado Bernabé se introduce en este segmento. Y es introducido de una manera muy gloriosa. Dice que este discípulo era un hijo de un levita. Yo creo que Lucas, el doctor, quien fue el autor del libro de Hechos, describe de dónde él viene. ¿Por qué Lucas describe de dónde él viene? ¿Por qué describe el origen de él? ¿Por qué no dijo este Bernabé? ¿Por qué nos describe el origen? Era hijo de levita. Porque Bernabé, los levitas, eran una tribu de sacerdocio. Y Bernabé tenía conocimiento de cómo se manejaba la ley. Entonces describe que, y como tenía heredad, Bernabé la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Denle un aplauso a Bernabé. Nos habla de Bernabé, nos habla de un modelo, nos habla de la generosidad de Bernabé. Yo creo que no es coincidencia que nos muestre un verdadero modelo para después mostrarnos los contrarios. Después más abajo, Lucas el doctor escribe un contraste paralelo relacionado con la generosidad. Pero primero muestra el modelo original, el modelo que ha de ser, el modelo apostólico. Dios mío. Después muestra otro contraste en el 5. No es coincidencia que el doctor haya decidido, que Lucas haya decidido poner como relieve lo que hizo Bernabé. Muchos daban lo que le tocaba del Dios, lo que les tocaba de ellos. Pero ¿por qué se hizo relieve Bernabé? Es como dijeran, en Renuevo de Naciones todos dieron diezmos y ofrendas, pero Katy fue y dio la suya. No había diferencia, porque Bernabé no era singular en lo que él estaba dando. ¿Me siguen? Sígame. Creo que el doctor Lucas, para mi concepto, puso a relieve, exaltó Bernabé porque era de una tribu sacerdotal. O sea, este ministro está haciendo lo conducente a su origen. ¿Cuánto está aquí?
Bernabé dio generosamente. En el 5, pero cierto hombre llamado Ananías, aquí se habla de otro hombre, de otro discípulo. Ahora se habla de Ananías. Con Zafira su mujer vendió una heredad. Aquí no estamos hablando de un Ananías o de un Bernabé que eran extraños a la comunidad cristiana. Tanto Bernabé y tanto Ananías eran parte de la comunidad. Estábamos citando uno de los tantos textos de Charles Spurgeon que dice lo siguiente, lo cité la semana pasada. Dice, ¿cómo tú le enseñas a una persona torcida el concepto, el camino de que está torcida? Si el torcido, cuando le gusta estar torcido, tú no lo puedes convencer de lo contrario. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: al torcido, tú le enseñas que está torcido poniendo un sticker torcido. Y al lado tú le pones un sticker que esté enderezado. Y cuando él vea el sticker enderezado, eso le enseña a él que hay un modelo y un origen a seguir. Valga la redundancia, dijimos que Noé, la generación de Noé se condenó por Noé. ¿Por qué? Porque dice que Noé encontró al Señor al justo de Noé. Y por él fueron condenados todos. ¿Por qué? Porque si Noé pudo hacer el bien siendo uno, eso ponía en riesgo a la otra generación que podía hacer el bien que uno hizo. Dile al que está a tu lado, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Dice Romanos 3 que la muerte entró por un hombre. El pecado entró por un hombre, pero la salvación entró ¿por quién? Por uno. Dice que por uno todo el pecado se esparció. Y fueron todos malditos, destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Más, Romanos 5 nos dice que más aún por uno vino la salvación. Nosotros, Jesús como hijo de hombre, nos dio unos estandartes. Él como hombre los cumplió. Ahora le espera que nosotros los cumplemos. Si Noé pudo vivir justamente, el Señor midió que él lo pudo hacer y los otros lo pueden hacer. Sin excusas. Hoy en día tenemos una propaganda muy barata, inaceptable. Unos son más devotos que otros. Pero el Señor viene por una iglesia que lo ame. Porque hubo un mandamiento que fue trazado. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Vemos aquí a Ananías. Bernabé lo hizo, ¿verdad? Bernabé lo hizo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Qué hizo Bernabé? Vendió una heredad. Aquí está el sticker alineado, ¿verdad?